iluminados a pesar de todas estas circunstancias que nos ha dado la vida en este momento, tantas noticias con tanta perversidad, pero si no se abre esta lista negra de la cual está saliendo día a día con todo esto relacionado con Hollywood y una politiquería barata, donde resultarán muchos allí nombrados y otros ocultos o que se están volando. De todas maneras, hoy nuestro programa no tiene nada que ver con esa temática. Concesión Castellanos estuvo en mi canal exactamente hace como aproximadamente, creo, un año y algo. Y me encantó no solamente invitarla por la experiencia y por su trabajo, por la categoría como ella se refiere a ayudarle a la gente, sino que ella fue la mano derecha de Drúmbalo Melquisedec. Y cuando la gente escucha este nombre, saben perfectamente quién era él. Sin embargo, la voy a dejar a Concesión Castellanos que nos dé un resumen un poco para que la gente sepa quién eras. Concesión, bienvenida al canal de Nicky Monique. Hola, hola, ¿qué tal? Nicky y todo tu auditorio. Pues bueno, Drúbalo yo creo que sí es muy conocido por tu auditorio, aunque de repente me sorprende, ¿no? A veces hago programas y hablo de temas como el corazón iluminado y el Merkaba y personas que me dicen que ni siquiera el nombre les resuena. Pero bueno, ya está un poco retirado, un bastante retirado del aire, digamos, de la vida pública. Está escribiendo dos libros, los volúmenes 3 y 4 de La Flor de la Vida, continuación de sus libros anteriores, pero todavía no están terminados y pues por lo tanto todavía no salen a la luz. Ya hace tiempo que no, que no da talleres y no está presente con el público. Sin embargo, pues hace muchos años fue una gran figura pública, daba muchísimos talleres por el mundo, después ya exclusivamente en Sedona. Eh, Escribió cuatro libros, La Flor de la Vida uno y 2, Viviendo en el Corazón y El Ouroboros Maya. Son sus publicaciones y bueno, tiene muchos videos también publicados. A mí me dio los derechos sobre el español del Antiguo Secreto de la Flor de la Vida, la serie de DVDs, que los voy a tener disponibles para descargar próximamente en una plataforma. Y pues bueno, ha sido un gran maestro espiritual que trajo todo el conocimiento de la geometría sagrada. Yo creo que antes que él, yo no sé si alguien había hablado de la geometría sagrada. Ahora hay otros que hablan, por supuesto, hay muchos que hablan de estos temas, pero antes que él, por ahí de los ochentas, que fue cuando él empezó a compartir, yo no sé, no digo que no exista, pero no sé de nadie que haya estructurado, ¿no? La información, la organización de todo lo que es la geometría sagrada, la flor de la vida, qué significa la flor de la vida, qué tiene que ver con nosotros, con la forma, con todas las formas de vida creadas, con los seres vivos que existimos, la, además de la flor de la vida, los sólidos platónicos, el Merkaba, cómo activar el Merkaba, qué significa, qué beneficios tiene para nosotros activar este campo de luz. Pues creo que fue él el que vino a estructurar toda esta maravillosa información y después también yo no encuentro otros, bueno, sí hay algunos gurús en la India, hay algunos otros maestros hablando del corazón, pero también acá de este lado del mundo fue él el que empezó a hablar del corazón, de lo importante de mover nuestra conciencia al corazón, pues estructuró también un camino, una forma de mover esta, la conciencia al corazón, y es lo que ahora enseñamos, ¿no? Enseñamos a las personas en nuestro taller Corazón Iluminado cómo moverse hacia el corazón para poder vivir ahí, para poder vivir en este espacio. Entonces, pues yo le agradezco mucho a Drumba lo que haya estructurado toda esta información, que la haya compartido con el mundo, que me haya pedido que colaboráramos juntos para formar maestros en todo el mundo, para que cualquier país y lengua, así fuera Rusia, Japón, China, tuvieran maestros disponibles en su propia lengua. Entonces, pues fue un trabajo de muchos años, fue en el por ahí del 2010, 11, 12, 13, que estuvimos entrenando a muchos maestros de muchos países. Viajé a esos países a ayudarlos a completar sus entrenamientos y a dejarlos que siguieran trabajando ya ellos por su lado. Entonces, bueno, para mí es una historia súper bella de recordarla todos esos años a su lado, viajando, todo lo que él cuenta en Serpiente de Luz, me faltaba ese libro, muy importante, el quinto libro, Serpiente de Luz, relata los viajes que hizo en lugares energéticos del poder para reactivar, reconectar la red de conciencia de la Tierra, la red de conciencia de unidad, y pues en casi todos esos lugares estuve con él, súper hermoso. El último fue la isla de Morea, ahí fue donde en una ceremonia con el rey de la isla, de la Polinesia, activamos la red de conciencia de la Tierra en el 2006, 7, 8, por ahí ya no recuerdo exactamente qué año fue.
Y pues bueno, un trabajo muy hermoso que yo sigo con muchísimo gusto y amor, compartiéndolo tanto en línea como presencial, para estar disponible pues para quien lo necesite, tanto en español como en inglés. Tremendo. Qué Ujú. bueno, yo creo que todos los que estamos escuchándote en este momento se nos lleva el espíritu a esa imagen de Drúmbalo, Melquisedec, ese ser que siempre ha querido no solamente unificar la conciencia con esa esencia, y he traído al público a Concesión Castellanos, quien fue la mano derecha de Drúmbalo Melquisedec, pero también está aquí con nosotros, como te dije anteriormente, Concesión Miskili Usuria, el gran periodista, y Isadora Adam, también periodista de México, y me gustaría que ellos de pronto, seguro que van a tener, porque les encanta lo que estás diciendo, es como candy, candy al paladar para que entiendas que tanto pues es para nosotros importante Drúmbalo Melquisedec. Voy a iniciar a Miskili Usuria mientras que Isadora está anotando. ¿Puedes empezar? Sí que es un honor conocer a Concepción Castellano y conocer a una persona que ha estado en contacto con este gran maestro. Para mí es Drúmbalo Melquisedec, es uno de los grandes referentes del renacimiento espiritual mundial. Pues podía nombrar muchos nombres, podía nombrar a José Argüelles, podía nombrar a Brian Weiss, Alan Watts, eh, eh, Thomas Merton, Ram Dass, David Icke. Hay tantos maestros que todos ellos han aportado un gran conocimiento y por supuesto a mí Drúmbalo me ha influido mucho en mi vida, La idea del mercado es fundamental, la idea de la flor de la vida, la idea de purificarnos a través del ácido fúlvico y húmico, en fin, que magnífico, magnífico, estamos en la misma onda, todo esto forma parte del nuevo renacer espiritual de la humanidad y bueno, cada uno le toca hacer una labor con un maestro o independiente en mi caso, y todos aportamos cada uno nuestro granito de arena al despertar de la humanidad. Y, y un placer encontrarme de nuevo con Isadora, porque también compartimos muchas cosas, muchos conocimientos. Querida Isadora, yo sé que estabas lista. Parece que la semana pasada se te ha dado este sueño porque mencionaste Drúmbalo Melquisedec y yo dije Concepción Castellanos. Y yo dije, la tengo que invitar y aquí te la he traído y sé que estás muy feliz porque tienes muchas felicitaciones para este hombre, pero también tienes preguntas. Qué belleza. Estamos aquí. Vicky, pues no te puedo dar 80 besos porque estás muy lejos de donde yo estoy. Tener el placer no solo de estar con mi muy querido, respetado y admirado colega periodista Liu Suria, sino además con esta maravilla de mujer, Concepción Castellanos, que de verdad, Concepción, yo tuve el gusto, si no me equivoco, de conocerte en el año 2000, no me acuerdo si fue 2002 o 2003, cuando estuvo Drúmbalo en el Exposer en la Ciudad de México, ahí en el World Trade Center. Eh, Tuve el gusto de conocerlo personalmente, de darle un beso, de darle un abrazo, y créeme que era un personaje que yo ya respetaba muchísimo. Indudablemente para mí lo considero uno de mis maestros, porque creo que alguien se convierte en maestro en el momento que sigue su enseñanza. Y los libros de él, que tengo por lo menos los dos primeros, el de La Flor de la Vida 1 y La Flor de la Vida 2, y que los leí, que me parecen unos libros extraordinarios, que además participé en los talleres que daban ustedes en Ciudad de México. Yo fui alumna de otro maestro, Leonel Lechuga, el arquitecto Leonel Lechuga, quien por cierto acaba de partir de este mundo este año ya tuvimos que despedirnos de él porque ya se fue de este mundo, pero ahí en el Centro Metatron en la Ciudad de México, muchísima gente se formó con el taller de La Flor de la Vida, y por supuesto ahí tuve la ocasión de estar no una vez, sino por lo menos dos veces lo tomé con él, y indudablemente es un taller que imprime una enseñanza, imprime una forma de meditar diferente, imprime una conexión con el planeta Tierra en todos los que lo tomamos. Y por supuesto, Adrúmbalo es alguien que lo respeto muchísimo, lo admiro. Y me tocó además ver el video de cuando hicieron ustedes esta activación, esta última que mencionaste en la isla en Polinesia, ¿no? Fue en el 2007, 2008, yo tampoco recuerdo cuándo fue, pero ahí tuve la oportunidad de ver todo el video que ustedes grabaron, contando cómo fue toda la historia desde que llegaron y cómo luego una mujer los recibió, que era la líder
de la isla, etcétera, etcétera. Entonces, muchos hemos seguido el camino de Drúmbalo a través de los videos que ustedes, las personas que lo apoyaban, que eran de su equipo, subían a la red. Recuerdo especialmente unas entrevistas que le hicieron en un lugar que era una sala que tenía unos sofás blancos, donde alguien lo estuvo entrevistando y luego ustedes tradujeron esas conferencias, pero en donde Drúmbalo dio información trascendental. Sí, así es. Yo recuerdo escuchándote a ti esa información trascendental, ¿no? Como mencionan este nuevo renacimiento espiritual de la humanidad, más adecuado creo que no puede ser la forma de llamarlo. Y sí, yo lo escuchaba porque siempre estaba compartiendo información muy trascendente. En los viajes había un joven de Rusia, Vladimir, muy bello. Ahora ya es un hombre más grande, papá, con un hijito, pero entonces era un chico muy jovencito que venía primero él solo, luego con su novia y siempre era el que más estaba ahí pegadito, todo el tiempo escuchando, escuchando, escuchando y pues igual que yo, ¿no? Escuchando todo lo que tenía que decir porque siempre que hablaba Drúmbalo, algo trascendente decía, algo había así que y pues siempre venían preguntas después, preguntas y preguntas para ir completando la imagen, el rompecabezas. Entonces, fíjate, a 2002, 2003, que estuvo él en Exposer, sí, apenas acababa de publicar en español sus libros, que yo le ayudé a publicarlos porque no había podido encontrar a alguien que se los editara y me pidió ayuda. Y dije, sí, hice una editorial solamente para editar sus libros. Ya la cancelé porque los libros merecían más difusión de la que yo les podía dar. Se fueron ya ahora con otra editorial, pero por 10 años los estuve yo editando y ahí los presentamos en Exposer precisamente. Fíjate, más de 20 años ya de esos momentos en que pues me tocó acompañarlo y estar con él en México, en Guadalajara, en la zona Maya, etcétera, etcétera, en muchísimos lugares. Sí, qué bonita manera de llamar el renacimiento espiritual. Creo que hay muchos maestros, muchos ya los mencionaron, despertadores, ¿no? Despertadores de la conciencia de la humanidad. Y pues qué bonito, porque cada quien resuena con un maestro o con varios. Yo, por supuesto, que he tenido más maestros, he estudiado y he estado en talleres y leído, etcétera, a muchos otros maestros desde entonces y ahora todavía, porque pues es un camino. Yo siempre cuando doy cursos y hablo de esto, siempre digo, es un camino, no es que tomas este taller y ya llegaste al final, ya te iluminaste. Es un camino que hay que seguir estudiando, pero también haciendo lo nuestro. Cada cosa que vamos aprendiendo creo que es tan importante vivirla, como dicen en inglés, embody, ¿no? Acuerparla, hacerla mía, que esté realmente en mi esencia, no solamente en mi mente, sino bajarla a mi cuerpo, a mi corazón. ¿De dónde se encontró esto de la flor de la vida? Porque se habla de que las primeras representaciones conocidas de la flor de la vida se encontraron en el templo de Osiris en Egipto, Concepción. Bueno, sí, la flor de la vida como tal, este símbolo maravilloso, tan sagrado, está en muchos lugares, en el Osirión, en Ábidos, en Egipto, pero en muchos otros lugares, en el Palacio Imperial en la China, en la Mezquita Azul en Estambul, en muchos templos antiguos íberos en el sur de España, en el Golden Temple en la India, en en muchos lugares ancestrales, pues se ha encontrado este patrón geométrico. Drúmbalo, la historia que él cuenta es que dos ángeles, pero no con forma de ángel, sino como esferas luminosas, una morada y una verde, se le presentaron y le empezaron a dar información, así como si le dijeran, vamos a ser tus maestros y te vamos a estar enseñando. Y le estuvieron enseñando, enseñando, enseñando toda esta parte de la geometría, lo guiaron a que hiciera los dibujos, empezó a él a trabajar haciendo pues todos los patrones, todos los dibujos, y Drúmbalo dice que él siempre creyó en esos primeros años que era una información para él. Pero cuando terminó todo, la última figura que le costó más trabajo encontrar en el cubo de Metatrón fue el dodecaedro, ¿no? Cuando le dijeron, pues ahora encuentra el dodecaedro dentro del cubo de Metatrón, le costó más tiempo encontrarlo y es la figura efectivamente más difícil. Cuando yo me formé como facilitadora, que no existían sus libros, no había videos, no había ninguna referencia y también me pidieron lo mismo, dibuja los 5 sólidos platónicos dentro del cubo de Metatrón, el dodecaedro fue el más difícil de encontrar. Pero pues ahí está. Entonces, cuando Drúmbalo terminó todo este entrenamiento con estos dos ángeles, le dijeron, ahora ve a enseñarlo al mundo. Bueno, después se le presentó otro ángel dorado, pero con estos dos, el verde y el azul, le dijeron, ahora compártelo con el mundo. Y pues fue para él un reto, pero pues lo hizo. Buscar un espacio, buscar un salón, hacer una convocatoria y empezar con un pequeño grupo
que nos podemos imaginar pues el éxito que tuvo desde el principio, ¿no? Cada vez venían más y más y más personas a sus cursos porque la información es fascinante, fascinante, no solo la de la flor de la vida, sobre Egipto, la Atlántida, Lemuria, delfines y ballenas, tanta contenido que tiene ese de taller original de la flor de la vida. Así fue la historia de esta figura de la flor de la vida, tan sagrada y tan poderosa y que ayuda tanto. Les cuento una anécdota. Sí. En una ciudad en México tuve unos alumnos constructores que construyeron un fraccionamiento y en el centro de este fraccionamiento hicieron una enorme fuente con la flor de la vida, como todos esos pétalos de la flor de la vida, así muy grande. Sí. Pues me contaron maestros, personas que se dedican al Feng Shui y a buscar líneas geopáticas en las casas y a buscar cómo anular los efectos nocivos de estas líneas geopáticas, que las casas a la redonda, alrededor de esta gran flor de la vida, para su sorpresa, no tienen efectos de líneas geopáticas en las casas. Cuando ellos llegaban con sus varitas a buscar en dónde había estos cruces y buscar las curas que ellos llaman con el Feng Shui, no había líneas, efectos nocivos de líneas geopáticas. Entonces, después se dieron cuenta que la razón era esta gran flor de la vida central es una fuente muy grande. Yo tengo una foto así aérea de ella, azul, está hecha con azulejitos azules muy bonitos. Ese es uno de los beneficios, ¿no? De físicamente en un espacio en la ventana de la recámara. Pues la verdad es que más que hacer una pregunta que iba a enseñar es un dodecaedro. Esto es un dodecaedro de cristal. Qué lindo. Fíjate, sí me ha influido a mí toda esta... Mira qué lindo. Qué linda tu flor de la vida, Isadora, qué hermosa. Yo estoy mostrando para que el público sepa de qué estamos hablando. Este círculo con esta serie de trazos interiores es el símbolo de la flor de la vida del que está hablando Conchita, Concepción Castellanos. ¿Te puedo decir Conchita, perdón? Claro, sí, Gracias. claro. Este es el símbolo de la flor de la vida que se ha encontrado impreso en todos estos lugares que ya mencionaba ella, en los países árabes, en una mezquita, en la India, en el Golden Temple de la India y en otros lugares. Inclusive, este símbolo que nos enseñaban a dibujarlo desde que éramos niños, me voy a acercar un poquito a ver si se alcanza a ver. Ahí está. Pero sí vimos ya el símbolo, sí se ve muy bien. Este símbolo que es para que el público lo vea y sepamos de qué estamos hablando, que aparece en todos estos lugares, incluso está grabado de una forma inexplicable en una piedra que atribuyen que tiene millones de años. O sea, ya no saben siquiera si obviamente no era una pintura rupestre porque no está grabada con tinta, sino está con una especie de, como si hubiera sido grabada por radiación. No recuerdo en qué lugar es esto, pero está, creo que en la zona de Petra, de la ciudad de Petra, pero se le atribuye muchísimos años. Este plato que acabo de enseñar, que es plata y cobre, es un trabajo de artesanía hecho en el estado de Michoacán, en México, por los artesanos, que me encanta que ya se les haya ocurrido hacer la flor de la vida en plata y cobre. Y les quería Qué bello, está bellísima. Pues sí, yo me sorprendo de cada vez encontrarla más. En Perú, por ejemplo, en Cusco, que tienen una joyería de plata también muy bonita. Cuando estuve allá hace unos 20, 21 años, no la hacían. Yo hasta se las sugerí, se las mostré. Acabo de ir el año pasado y por todos lados, ya en el mercado, en la calle, dentro de la joyería que te ofrecen, está la flor de la vida, la semilla de la vida, de colores, blanca, con muchas opciones. ¿En qué joyería la vi hace poco? Alguna joyería así en un centro comercial aquí en Guadalajara. Ahí la tienen también. Es como que ya es de un gusto. Mira, ahí la tienes en un anillo. La tengo en un anillo desde hace como 10 o 15 años. La traigo. Esta es de la joyería que hace nuestra buena amiga Giovannina, que yo sé que la conoces. Claro, sí. Bueno, gracias a ella, pues muchos de nosotros traemos la flor de la vida aquí colgando en el pecho, o en anillos, o en pulseras. Sí. Porque efectivamente este símbolo emana una energía, genera una energía, un campo energético alrededor que permite armonizar el campo energético de quien lo trae, o quien lo usa, o quien lo tiene en su casa. Sí, perdón, Misty. Yo tengo la flor de la vida en la puerta de entrada de mi apartamento, pero de detrás, para que entre buena energía a mi casa. Yo visité la ciudad de Petra, el famoso templo dorado, Golden Temple, está en Srinagar, a la entrada de la India, tras el paso de Khyber, el famoso Khyber Pass,
por el paso de Kiber. Y el Golden Temple se hizo famoso porque cuando en los años 60, cuando los hippies peregrinaban a la India o a Katmandú, pues hacían escala en el Golden Temple porque ahí les daban de comer gratis, Y se basan, son de los Sikh y se basan en las enseñanzas de Guru Nanak, que es una mezcla de hinduismo y también de enseñanzas del Islam, pero el Guru Nanak es uno de los personajes interesantes porque fue conciliador, es decir, no trajo enfrentamiento entre religiones, sino que creó una especie de síntesis entre las distintas tradiciones fue un ser realizado, aunque los Sikh tienen forma de guerra, pero los Sikh estaban eran como, digamos, la protección eran como la fuerza de choque contra la expansión musulmana que destruyó tantos templos de la India y sobre todo destruyó un sitio que es muy querido por mí, que es la Universidad de Nalanda. La Universidad de Nalanda era un lugar milenario que había sido, digamos, el centro cultural de toda la enseñanza budista y hoy está en ruinas, pero es porque lo destruyó los musulmanes y masacraron a todos los monjes. Qué triste. Y claro, siempre ha habido problemas entre religiones porque el cristianismo también ha sido sanguinario, pero ha sido el tema de quizás el récord de agresividad lo han tenido siempre los musulmanes, el récord de agresividad, aunque yo tengo muchos amigos musulmanes que son buena gente y no son extremistas, pero bueno, parece que también hay extremistas cristianos, o los hubo mucho en el pasado. Antes de dejarte continuar con sesión, yo quería que le explicaras al público por qué eras la mano derecha de Drúmbalo Melquisedec, porque usualmente en el primer video que hicimos, para aquellos que no lo vieron, Concesión Castellanos pudiera ser la mano derecha, la mano izquierda, y el ser la cual él podía contar y tener un poco más de esta ayuda, porque al momento de que tú dices que la flor contiene génesis de nuestra entera existencia multidimensional, la gente no entiende realmente el concepto de cuánto este hombre sabía. Y yo estoy segura que Isaura va después con eso, pero ahí te pregunto eso para el público, Concepción. Bueno, pues el contenido de la información es amplísima, ¿no? No nos cabe aquí este programa para hablar del contenido, pero ¿cómo fue que que tuve este lugar con él? Pues como se dan las cosas en la vida, simplemente sucedió, ¿no? Como sucede todo, se dan las condiciones y sucede. Trumbo lo encontró en mí a alguien que él me decía que materializaba, que hacía las cosas. Primero invité a su esposa, Claudette, a dar el taller que ella impartía entonces, no sé si lo siga dando, de la Escuela de Imágenes, acá cerca de mi ciudad, al lago de Chapala, la población de Chapala, tenemos unos lugares muy, muy bonitos y la invité a dar un curso en ese lugar y había hecho yo en ese momento, creo que ya una grabación, la primera grabación que se hizo en español de la guía de la meditación Merkaba completa, porque había una incompleta antes de eso. La primera que fue completa con música de Rafa Bejarano, algunos lo conocieron, desgraciadamente en un atentado muy feo en Egipto falleció, mi queridísimo Rafa, pero él puso la música, nos encontramos y hicimos, ese fue mi primer disco y su primer disco, yo guiando el Merkaba y él poniéndole la música con flautas y una música muy, muy bonita. Y se lo mostré a Claudette y Claudette vio que podía yo tal vez ayudarle a editar su primer libro en español. Todavía no, ni escribía ni publicaba el segundo, apenas era el primero, porque le había encargado a otra persona que no lo había logrado editar. Entonces simplemente Claudette me puso al teléfono con Drúmbalo, ¿no? Ella te puede ayudar, Drúmbalo. Entonces me dijo, sí, ¿de verdad me puedes ayudar? Le dije, sí, sí te ayudo, ¿no? No sé cómo, pero yo te ayudo. Y me pidió que fuera a verlo a Estados Unidos y fui a verlo con mi amiguísima Claudia Cuesta como traductora. Ella tradujo ese primer libro y tradujo a Drúmbalo muchas veces en múltiples talleres en español. Claudia lo traducía aquí y en Venezuela, en otros países también. Nos fuimos las dos a Phoenix y de Phoenix me pidió manejar a donde él vivía entonces, vivía en Payson, ahora ya no vive ahí,
Fue la primera vez que yo manejé fuera de mi país, ¿no? Ya ahora lo hago con mucha facilidad, pero entonces me dijo, pues ve al aeropuerto, renta un coche, toma tal carretera, no había GPS, no había nada de lo que ahora hay, cómprate tu mapita en la tiendita de la gasolinera y vente a mi casa que estoy en tal lugar. Y nos fuimos Claudia y yo a hablar con él, a su casa, nos hospedamos en un hotel cerca de su casa por varios días y ahí empezó la historia. Vio él la materializado el primer libro suyo en español, la Exposer después que tú mencionas, con muchísima gente ahí con él, el disco de la meditación y más cosas, ¿no? Yo soy creativa y soy tierra, astrológicamente tengo todas las tierras, Virgo, Capricornio y Tauro en mí, entonces no me costó materializar, hacerlo real. Tradujimos el segundo libro, después Viviendo en el Corazón, le organicé talleres, etcétera, etcétera. Entonces, pues yo creo que así pasa en forma natural, Nikki, ¿no? Al ver, cuando cualquiera de ustedes lo puede ver, si tienes cerca de ti alguien que te apoya, que te responde, que cuentas con esa persona, pues el camino sigue por ahí. En Estados Unidos, pues él tenía asistentes que allá le coordinaban sus talleres, que allá hacían otras cosas para él, pero la parte, digamos, bueno, primero fue para América Latina, el contenido de su material, porque después los videos, esos videos de La Flor de la Vida, me dio a mí el paquete, así como los cassettes, en mini DV era el formato entonces, a darle orden, a darle una estructura, a hacerle un índice, a editarlo junto con un editor de video. Ahora ya se hace todo tan fácil, pero entonces no, entonces todo era mucho más entretenido, mucho más difícil. Ahora la traducción y los subtítulos los hacen en automático los programas, entonces no, hubo que traducir a mano, palabra por palabra, frase por frase, ir con Drúmbalo. Cada que había un viaje, llevaba yo mi lista de pendientes. A ver, en el video 5, en el minuto 34, hablas de esos grandes autores que ahora me los encuentro en muchos lugares, por ejemplo, John Anthony West, grandes personajes, John Anthony West que hablaba de la esfinge y la antigüedad y los patrones de desgaste. Bueno, ese es un nombre fácil, pero sí había otros nombres que cómo se escribe, ¿no? Le estoy entendiendo bien cómo se escribe este nombre, entonces es un trabajo muy largo, muy dedicado de estar haciendo esa traducción al español. Me ayudaron algunas personas con las traducciones, pero yo revisaba la edición, iba con él, varias veces fue ir con él y checar que todos los nombres estuvieran bien. Entonces, me siento muy satisfecha de ese trabajo, de esa edición de esos videos, porque están bien hechas. No van a encontrar errores, aunque tal vez se me pueda haber escapado alguno, pero realmente lo hice muy a conciencia de que estuvieran los nombres, sobre todo. A mí me importaba mucho que la esencia del mensaje de Drúmbalo no se deformara. En italiano se dice, Freud escribía traductore, traditore, ¿no? Traductore, traditore, que el que traduce es un traidor porque acaba cambiando lo que él decía. Y sí, yo recuerdo una vez en un país, que mejor no digo cuál, porque si alguien lo escucha no se vaya a enojar, de los de América Latina, su traductor pues realmente era un traditore porque Brúmbalo hablando de algo, tradujo algo completamente diferente, ¿no? Totalmente diferente. Y yo después en el receso les comenté, le dije, Drúmbalo, tú dijiste esto y él dijo esto otro, que es muy, muy, muy diferente. Te está poniendo en tu boca palabras que tú nunca dijiste. Creo que con la traducción al húngaro le pasó algo así, que la gente le reclamaba, oye, Drúmbalo, ¿por qué dices esto y esto? Y él nunca había dicho eso. Entonces, la traducción por lo menos de esos 3 primeros libros, volúmenes y esos DVDs, cuidé mucho que lo que se decía en español fuera lo que él decía en inglés, que no hubiera esta mala interpretación de sus palabras. Entonces, pues bueno, yo me siento realmente muy contenta y satisfecha de ese trabajo que hice para que llegara al español del mundo. En otros idiomas no tuve nada que ver, solamente tuve que ver en hacer los entrenamientos a los maestros que fueron, en cuanto a mi parte, me tocó solamente en inglés y en español y con traducción al español. O sea, tenían que venir personas o de Rusia, o de China, o de Japón, de donde fuera, pero que hablaran o inglés o español. Más adelante se hizo uno con traducción al chino directamente, pero bueno, me tocó tener una traductora aquí en Guadalajara del español al chino para entrenar un grupo de chinos también. Sí, fue una labor así muy grande, pero muy Increíble. hermosa. Fueron años muy Por eso es, grandes para mí. por eso es que suena también esto de el español al inglés. Isadora Adams. Gracias, Nikki. Bueno, la verdad es que el trabajo que hizo Conchita con Drúmbalo fue precisamente lo que permitió la expansión del trabajo de Drúmbalo hacia todos estos países, porque si un maestro no tiene una persona como ella, que es la que le abre puertas, que es la que materializa que la enseñanza de ese maestro se pueda plasmar en un libro, y no solamente eso, que lo que él está diciendo tenga una buena traducción. A mí me pasó, Conchita, exactamente lo mismo con la maestra Yasmujín, que también es una gran maestra
de este tiempo, que tenía un traductor. A ella la vi en Barcelona cuando estaba presentando su libro, el que se llama Resonancia, y lamentablemente tenía un traductor que estaba, ella decía una cosa y el traductor decía totalmente otra, lo cual me pareció terrible, porque una de las cosas importantes es que de los maestros, cuando se da su mensaje, se dé un mensaje fidedigno y exacto, porque eh, esa parte de la difusión, del poder dar a conocer y plasmar en formato sólido, ya sea un libro, o sea un video, o sea un cassette. En aquella época los cassettes, porque al principio lo que habían eran cassettes, luego habían los CDs, ahora por supuesto hay más cosas, es fundamental para darlo a conocer. El hecho de traducir la enseñanza de los maestros a varios idiomas es fundamental, porque de esa manera puede llegar su enseñanza a todo el planeta. Por tanto, tu papel fue fundamental para esta expansión del conocimiento de Drúmbalo. Yo quería comentarte, yo sé de un capítulo muy poco conocido del quehacer de Drúmbalo, cuando él andaba haciendo precisamente esto que mencionaste al principio del programa, de que andaba activando la red del planeta en los sitios de energías muy especiales. Y yo recuerdo, aunque no lo creas, recuerdo fragmentos grandes de la conferencia magistral que Drumba lo dio en Exposer, porque llegaban maestros de la talla de él y yo de cuenta que activaba mi grabadora mental y logré grabar en mi memoria fragmentos grandes de las conferencias. Y yo recuerdo cuando él hablaba de cuando fue a activar esos puntos energéticos especiales a Sudamérica. Y recuerdo que él mencionaba que se encontró con maestros de América del Sur, maestros de Perú, de la zona de Argentina, de la zona de Chile. Y mi maestro, el que me despertó a mí, el que gracias a él desperté y entré en estados alterados de conciencia, es Suryavan Solar, que él es un indio mapuche, que ha hecho un trabajo maravilloso también. No, su trabajo no se ha dado a conocer tanto como el de Drúmbalo, porque le falta alguien como tú, justamente. Eh, pero yo sé que él mencionó, cuando esa conferencia magistral, él mencionó, yo me encontré en Sudamérica con hombres muy especiales y casualmente, posteriormente a eso, me fui a Chile a un ashram, al encuentro en el ashram de ese año, en enero, y justamente mi maestro Suryavan también mencionó que él había tenido un encuentro con maestros que venían de América del Norte, parece ser que no solamente era Drúmbalo, que habían ido justamente a hacer ese trabajo y a convocar a otros maestros de Sudamérica para hacer ese trabajo de activación de estos centros energéticos, que era fundamental activar precisamente para generar ese despertar de conciencia necesario en el planeta. Entonces, a mí me queda claro que en un nivel que para el común de la gente es difícil de entender, los maestros se conectan y hablan a nivel telepático y a través de viajes astrales, y entre ellos se ponen de acuerdo, se juntan en lugares, porque ellos no tienen el teléfono uno del otro, no funcionan como la gente normal que se habla por teléfono o por correo, sino que ellos se contactan a nivel energético, se citaron en cierto lugar de la cordillera de los Andes, y el mismo Drumba lo habló. Dijo, él lo dijo en esa conferencia magistral, dijo, yo fui a Sudamérica a activar uno de los chakras de la tierra que está actualmente en Chile, en la zona de los Andes. Y cuando mi maestro habló exactamente de lo mismo, Suryavan, pues obviamente ahí conecté que estaban hablando exactamente de la misma cosa. Miki, lo que pasa es que ahí estaba narrando una de las partes desconocidas de lo que hizo Drúmbalo acá. Pero bueno, la pregunta concreta, Conchita, es, ¿alguna vez Drumba lo explicó de dónde él veía, de dónde él venía desde otros planos y por qué lo del apellido, bueno, o de su segundo nombre, Melquisedec? Sí, sí lo explica. Y lo explica en un video que entonces estaba disponible a la venta en VHS. ¿Recuerdan los cassettes VHS? Él tenía en su entonces página una tienda en línea y vendía algunos cassettes, y uno de esos era la historia se llamaba Los orígenes de Drúmbalo. Y él en ese cassette contaba su historia, que la tengo muy, muy clara también, como tú, todo eso que comentas. Eh, Él cuenta que no que venía, que es lo que se llama en inglés walk-in, que la traducción del español, no sé cuál pudiera ser una traducción correcta, a veces le llaman como caminante hacia adentro. Para quienes no hayan oído esta frase, se refiere a cuando una persona fallece, normalmente, pues bueno, el cuerpo se queda, se descompone, el espíritu va a donde le toca ir,
pero existe también otra posibilidad que cuando a una persona le toca irse, otro espíritu puede pedirle permiso a ese cuerpo de usar el cuerpo, así como me prestas tu coche que ya no lo vas a usar o pasar algo, es usar ese cuerpo para no empezar desde bebé y aprovechar el tiempo con un cuerpo ya adulto, con ciertos conocimientos y habilidades. Hay quien puede preferir otro tipo de cuerpo porque tiene los conocimientos y las habilidades. El espíritu le toca irse, por ejemplo, en un accidente y se va, pero en ese momento entra un nuevo espíritu. Entonces, Drúmbalo entra en el espíritu, en el cuerpo de una persona, en el momento que le tocaba a esa otra persona irse, él entra a ese cuerpo y él se llama a sí mismo Walking. Dice que hay muchos más y que habemos. Una vez nos dijo a un grupo con el que estábamos que todos los que estábamos con él también éramos Walking, que en algún momento habíamos entrado a estos cuerpos. Y su camino para llegar a la Tierra, bueno, que esta decía es su segunda encarnación. Tuvo una encarnación anterior siendo un indígena de la tribu Taos de Nuevo México, con quien ha seguido toda esta vida teniendo una relación cercana. Los Taos, él dice que lo identificaron y lo reconocieron como la persona que había sido en esa otra vida, había tenido un rol bastante importante y lo sigue teniendo, de acuerdo a lo que Dumba lo cuenta hoy, y tiene que ver su papel muy importante justamente con la red de conciencia de la Tierra. Y venía, ¿de dónde venía? Él decía que vino de dos lugares previos aquí a la Tierra, pasó por Sirio y pasó por las Pléyades. Sirio dice que una de las dos estrellas, hay Sirio A y Sirio B, que justo estaba viendo hace rato un documental sobre los dogones, que ellos hablan, los dogones en África, de Sirio A y Sirio B, muy, muy, muy interesante. Bueno, uno de estos dos planetas, de estos dos estrellas, que es Sirio, Drúmbalo decía que así es un gran planeta de agua, que su zona de tierra es muy reducida, la de agua es muy extensa y que los cetáceos, las ballenas y los delfines, de ahí son, no nuestros, no, sino no son míos. Los delfines y ballenas, todos los cetáceos de la tierra, Drúmbalo dice que vinieron de este lugar de agua en Sirio y que él estuvo en Sirio, que su mamá era una ballena, que él era pues seguramente también una ballena, estuvo ahí, después pasa por las Pléyades, o al revés, primero las Pléyades y luego Sirio, la verdad no recuerdo cuál fue primero y cuál después, y luego ya vino a la Tierra y entró en este cuerpo. Entonces, en su serie de DVDs también habla, un DVD está dedicado a los delfines y las ballenas, habla muy, muy bonito de estos seres tan evolucionados realmente, tan evolucionados que son los delfines y las ballenas. Bueno, es un tema más largo, Nikki, que no sé hasta dónde extenderme la parte de los dogones y de los delfines y con la historia de la Tierra. Es un tema así que me apasiona mucho también. Yo sé Muy que interesante. Miski tiene preguntas ahí para hacerte, pero sí, me encantan los delfines, qué hermoso. Y lo de las Pléyades también, gracias. A Miski. mí también me encantan los delfines. Me emocionan tanto que se me derraman lágrimas cuando lo veo. Sí, sí, sí. Sí. Y luego había hablado de muchos temas. Yo le voy a comentar cada uno, muy breve cada uno. Primero, que yo también soy un walking, lo descubrí también. Segundo, que soy consciente de la dificultad de la traducción, pues yo he traducido mucho antes de que existieran los sistemas automáticos actuales o cuando eran muy malos, cuando hacían traducciones muy malos los sistemas automáticos. Luego, que respecto a mis orígenes, pues ya he revelado públicamente mi nombre es Látiro, que significa guisante. Creo que mi alma es felina, creo que estoy relacionado con Antares. Yo también tengo kilos de cinta de VHS, todavía conservo kilos de cinta de VHS y no me desecho del reproductor por si alguna vez me apetece ver alguna. Algún día tendré que tirarlas, pero coleccioné en su momento tanto, sobre todo de Egipto. De Egipto tengo una colección impresionante de VHS. Que me da lástima tirarlas porque son muy buenas. Luego, el tema de que los maestros tienen siempre derecho de tirar a una mujer. Es que hay que aclarar que la energía, que el sexo débil no es el femenino, sino el masculino. Gracias. La energía femenina es muy fuerte y muy poderosa. Fíjate si es fuerte que todo el universo que tenemos, todo el universo físico que tenemos es femenino. Los únicos puntos masculinos son los soles en las estrellas. Pero de todo el universo, o sea, lo que es la prakriti, la sustancia, es femenina. Lo masculino es el purusha, el espíritu que imbuye la sustancia. Lógicamente tiene que haber equilibrio entre ambos. Lo de Sirio A y Sirio B lo conozco muy bien, el tema ese, y lo de los dogones también.
Ojalá Luego, pases a digital tus videos antes de tirarlos. Todo ese material que tienes debe ser valiosísimo. Conviértelo en digital y luego ya los tiras. lleva razón, lleva razón. Y luego, lo último que quería comentar era, bueno, antes de terminar el tema de la traducción, cómo se malinterpretan las cosas. Por ejemplo, cabal no significa la cabal, significa la camarilla. La camarilla, todo el mundo lo traduce mal, todo el mundo lo traduce mal. Y por ejemplo, anglicismo, es decir, ¿por qué tenemos que decir implementar con lo fácil que decir aplicar? Con lo fácil que es decir aplicar. Mm. Y así podía poner un montón de anglicismos que lo complicamos la vida, hace 1000 años pues, atrás, dice la gente. Pues no, hace 1000 años suficiente, porque atrás se dice en inglés back, pero en español con decir hace 1000 años ya es suficiente. Y luego lo último, y lo más importante es que decir que toda la cultura del despertar, toda la cultura de la nueva era, en el buen sentido, porque la nueva era también tiene una leyenda negra, pues toda la cultura del despertar tiene su origen en Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos es el sitio donde hay más oscuridad y también donde hay más luz. Están los dos extremos. Están los dos extremos. Y se extiende, sobre todo, también es pionera toda Latinoamérica. Todos los países latinoamericanos pioneros, especialmente México, Argentina, pero todos son pioneros. El problema de los países de Latinoamérica es la política, que tiene la política y la economía, que tienen muchos problemas políticos. Por ejemplo, Perú, que es el país que más conocimiento antiguo tiene, que más ruinas de cultura antigua, que más chamanes tiene. Y sin embargo, Perú está hecho polvo políticamente. Y eso es lo lamentable. Sin embargo, esto cambiará en el futuro. Esto será el faro del mundo. Todos estos países serán el faro del mundo en el futuro, con el despertar de la Kundalini terrestre. Con el despertar de la Kundalini terrestre que empezó en Chile. Empezó en Chile, se sigue por toda la cordillera de los Andes, que es la columna vertebral, sigue subiendo la Kundalini por la columna vertebral de la cordillera de los Andes. Y ya, de tal manera que ahora mismo te vas a Perú o a Bolivia y te encuentras una luz impresionante a pesar de los problemas de estos países. Te encuentras una luz impresionante. Hay gente que está en el lago Titicaca que se ha quedado impresionada, no del paisaje en sí, sino de la luz que emite ese lugar. Porque el lago Titicaca es como si dijéramos el chakra del corazón del mundo. Entonces, pues quiero decir que el futuro de la Tierra, el futuro de la humanidad, empieza en América, en el continente americano en general. Y todo empezó con el movimiento del despertar en California. Aunque ahora mismo California está hecha polvo. Ahora mismo California está hecha polvo. Pero todo empezó ahí. Sedona quizás de los solamente quedan algunos oasis como Sedona o el Monte Shasta. Pero todo empezó ahí. Todo empezó ahí y yo soy de los nostálgicos que cuando veo un vídeo de hippies de la época, cuando vayas a San Francisco, lleva una flor en el pelo de los niños de la flor, del verano despertar. Yo me emociono cuando veo todo ese origen del despertar, que luego se degeneró como todo se genera en el mundo, porque la oscuridad siempre se mete por todos lados. Es como los ratones que se meten a destruir a comerse el grano, pues se meten a destruir la oscuridad, todo lo que pilla. Pero bueno, ahí empezó el despertar y sigue y cada vez con más fuerza, afortunadamente, mientras que la oscuridad lo único que hace es dar patadas de ahogado, desesperado para matarnos, intentar matarnos de miedo para parar, y no pueden pararlo. Eso es lo que quería decir, no quiero extenderme más. Sí, gracias. Yo estuve en Perú el año pasado y voy a volver a ir el próximo año de nuevo porque quiero regresar, necesito regresar. Por esa luz, esas personas, esa información, todo lo que hay está realmente maravilloso. Y las coincidencias, hace un momentito que hablaban de esos viajes de Drúmbalo en Perú justamente para activar la Kundalini, que se encontraron diferentes maestros, pues uno de esos chamanes en Perú que estuvo con Drúmbalo, que hay una foto con él en el libro de Serpiente de Luz, me encontró esas casualidades extrañas del destino o diosidencias que algunos le llaman. No, él me encontró a mí y me buscó para encontrarnos y para estar juntos en el siguiente viaje que haré el próximo año a Perú, porque pues él estuvo ahí con Drúmbalo y fue mágico volvernos a encontrar de nuevo otra vez. Él está en la zona de Nazca, que es una zona que está resurgiendo con una fuerza muy interesante, pero bueno, ese es otro tema, por ciertas momias que han encontrado ahí muy interesantes, pero es otro tema que no abro la puerta. Muy, muy interesante. Jaume Maussan no mintió. Es una persona honesta. Y cada vez se demuestran que las momias eran auténticas. Son auténticas. Yo estoy en contacto con un francés que vive allá en Cusco, que justamente vamos a tener una plática con él, una charla. Son totalmente auténticas. Sí, no mintió. Desgraciadamente, la forma, pero bueno, estamos hablando de esto, ¿no? La forma de
de hacer un lado a veces es eliminando a las personas que dicen lo que es indeseable y otras es ridiculizándolo. Mencionaban, por ejemplo, a David Icke en Inglaterra. Yo estuve también hace unos meses en Inglaterra y la percepción que hay de él a nivel popular es un charlatán, es un mentiroso, lo que él dice no es cierto. Igual que acá Jaime Maussan, la gente acá también se burla de él y dice es un charlatán, es un mentiroso, no es cierto. Y sin embargo, pues ellos, Jaime Maussan acá, David Icke en Inglaterra, absolutamente lo que dicen es la verdad, como tantos otros, ¿no? Pero bueno, ahí está la información para quien la querramos escuchar. Y el corazón sabe lo que es verdad, en el corazón resuena lo que es verdad. Para los despiertos la información es clara, para los demás pues los verán como mentirosos, charlatanes o lo que sea, pero nosotros cuatro aquí en esta pantalla en este momento sabemos cuáles son las verdades. También nos insultan Qué a gusto nosotros. compartir con ustedes. Sí. También nos insultan a nosotros lo mismo, que somos mentirosos, charlatanes, etcétera. Estoy muy contenta de que hayas venido con Sesión Castellanos. Me encantaría, no sé a dónde la gente te consigue y me encantaría con el mayor gusto invitarte. Seguiremos con de pronto la segunda parte de todo esto y estoy muy feliz que le hubieras dado esta clase de Drúmbalo Melquisedec a las personas que todavía ni siquiera tienen idea de quién es él y qué maravilloso ser es, especialmente cuando se refiere a esta parte, que lo quiero decir antes de que vivir en el corazón, el sinopsis que él habla en el principio, un pedacito, dice, hace mucho tiempo, nosotros los humanos usábamos una forma de comunicación y de sentir que no tenía ninguna conexión con el cerebro, sino que provenía de un espacio sagrado de nuestro corazón. ¿Qué beneficio traería volver a encontrar este lugar en un mundo donde la religión más importante es la ciencia y la lógica de la mente? ¿Acaso no conozco yo este mundo? Donde las emociones y los sentimientos son como ciudadanos de segunda clase. Sí, sí los conozco, de lo que él se refiere en ese libro, Vivir en el Corazón, y quería pues compartir eso con los que nos están escuchando en este momento. Es muy hermoso, sí, claro. Mi trabajo principal sigue siendo compartir las enseñanzas del corazón. Justo este fin de semana próximo tengo el taller en línea para que sea accesible para el mundo corazón iluminado, le llamo yo, o él también, Drúmbalo le llama Despertando el Corazón Iluminado, porque ya no tenemos tiempo para que te hable de lo muy importante, lo acabas de sintetizar, ¿no? De poder mover nuestra conciencia al corazón y desde ahí vivir cambia la vida. Realmente entonces somos partes de este nuevo renacimiento espiritual de la humanidad. Nos conectamos con lo verdadero, con lo auténtico, con la conciencia, podemos identificar la falsedad auténtica y la verdad auténtica. Ahí lo has dicho, Sí. la falsedad auténtica y la verdad auténtica. Hay que ser auténticos para poder dar y recibir. Le damos gracias a todos. Isadora, ¿querías decir algo? Muchísimas gracias a ti, Nikki, por convocarnos a los que estamos aquí el día de hoy. Para mí ha sido un placer nuevamente estar contigo, con Liu, y por supuesto el honor de estar compartiendo hoy aquí el espacio con Concepción Castellanos. Me ha dado muchísimo gusto volver a verla, porque yo sé que sí la vi en aquel entonces, en el 2002, pero es un placer estar contigo compartiendo aquí este espacio contigo, Conchita Castellanos. Muchas gracias. Pues asombroso la cantidad de cosas que compartimos y cómo estamos en la misma onda y cómo todos buscamos lo mismo y cada uno le ha tocado una misión, a cada uno le ha tocado una misión diferente, pero somos todos absolutamente hermanados. Qué bello charlar con ustedes. Gracias, Nikki, por reunirnos y por tener esta oportunidad de hablar. Lo hago con mucho gusto y sabes que es muy simple para mí. Prefiero unir que desunir. Les agradecemos a todos y que todos tengan un feliz, hermoso Concesión. Te volveremos a invitar. Sabes que eres muy, pero muy bienvenida a tu canal. Gracias. Gracias a todos.